Tips rápidos para evitar el sarampión. Vacúnate. 2 dosis de la vacuna triple viral protegen completamente. Lávate las manos. Mantén higiene constante. Evita contacto con enfermos. Mantén distancia y buena ventilación. Cúbrete al toser o estornudar. Usa pañuelo o el codo. Evita aglomeraciones en brotes. Reduce riesgo de contagio. Consulta al médico si hay síntomas como fiebre, manchas en la piel o tos. Y aquí estamos ya de regreso en su programa Torre Médica. Adriana, gracias por continuar con nosotros y platicar un poquito más a detalle sobre aspectos importantes que tenemos que recalcarle a nuestras mujeres y también nosotros como varones, porque si bien el hombre tiene una baja incidencia o menor riesgo de cáncer de mama, tenemos que tomar conciencia que promover, no solo en el mes de octubre, sino todo el año, porque el hacer una cultura de prevención, se elige una fecha. Creo que todos los padecimientos severos y los oncológicos mayormente han tenido en la cultura médica una cultura de prevención, creando campañas de detección temprana de todo este tipo de padecimientos. Pero sin lugar a duda, yo creo que hay aspectos fundamentales que tenemos que recalcar. Y hablaba yo en el pasado espacio sobre crear en nuestras niñas una cultura de detección. Y creo que promover que las niñas tengan una evaluación, así como en su momento el Papá Nicolau se convirtió en algo obligatorio. Toda mujer que empezaba una vida sexual activa, obviamente la detección de un cáncer de mama se podría hacer generando una cultura de ultrasonografía. Y sé que el estudio ultrasonográfico y de mastografía sugerimos que lo haga el mismo gabinete que hizo ese estudio. ¿Por qué? Porque tienen parámetros. ¿Y de qué manera se involucra esto en nuestra sociedad? De que un mismo gabinete realice simultáneamente el estudio. ¿Qué parámetros tiene un gabinete, por ejemplo, que le hace un estudio a una mujer y que tiene el antecedente de compararlo? Correcto, sobre todo para valorar los cambios que puede haber en las proyecciones. Si el mismo gabinete o si por algún motivo cambian de gabinete, siempre llevar sus estudios previos para que se puedan comparar de un año a otro este tejido mamario y puedan identificar algún cambio en ese tejido. Y, por ejemplo, Adriana, existen muchas pacientes que tienen implantes mamarios y a veces su cirujano plástico le dice no se haga ni por confusión una mamografía, ¿no? Pero creo que esto, pues, sí es preocupante. No sé, ¿tú qué puedes decir al respecto de si realizarse o no una mamografía con implantes? 100% se la pueden realizar. Existe una técnica especial que se llama Eklund, que es para las pacientes que tienen implantes. Entonces, 100% se pueden hacer la mastografía obligatoriamente a partir de los 40 años, con o sin implantes. Se la pueden realizar. ¿En qué casos estudios complementarios como la resonancia magnética se llevan a cabo? Por ejemplo, yo veo de repente criterios muy individuales que tiene la paciente que no se quiere hacer una mamografía porque considera que puede ser un estudio o que lo ha tenido como un estudio doloroso y se quiere hacer una resonancia. Obviamente, en mi entender, en mi práctica clínica, les digo que cada uno tiene sus indicaciones, ¿cierto? Correcto. Entonces, la mamografía es un estudio que se tiene que hacer y se puede llegar a complementar con una resonancia magnética, ¿cierto? Sí, se puede llegar a complementar con una resonancia o en pacientes con alguna mutación genética o con antecedentes familiares de primer grado muy marcados, el método diagnóstico de elección será la resonancia magnética. Pero no hay un indicador siempre para que la resonancia supla a la mastografía. No, hasta el momento no, porque luego puede haber falsos positivos por la resonancia magnética. Entonces, luego podemos asustar a las pacientes creyendo que hay algún hallazgo cuando no es ningún hallazgo. ¿La resonancia vendría siendo algo así más como confirmatorio? Cuando se tiene duda en la mamografía. Sí, pudiera ser complementario. O sea, hay alguna alteración en la mastografía, se puede hacer una resonancia magnética para comprobar si hay bilateralidad, para ver si hay alguna extensión en los ganglios. Pudiera ser como complementaria la resonancia. Esta es una pregunta y creo que va más a título personal. El estudio de resonancia magnética siempre debe de llevar gadolínio, ¿cierto? Sí. Para poder hacer el diferencial, ¿no? ¿Cierto? Entonces, digo, son estudios muy importantes y yo creo que ¿cómo podemos, desde tu perspectiva clínica y tu práctica diaria, cómo podemos hacer que se despierte en la sociedad y cómo ayudar a que la sociedad, en especial la mujer y nosotros como varones, apoyar a que nuestras parejas pierdan ese miedo a enfrentar una realidad y que a veces
cuando ya se da una manifestación, podemos encontrarla en etapas avanzadas. Correcto. Yo creo que la manera en la que podemos ayudar es comunicándolo, comunicar la información que nosotros estamos viendo en el programa, que nosotros sabemos. Si en algún momento tenemos miedo de hacernos nuestra mastografía, comunicarlo para que nuestra red de apoyo nos ayude. Y el miedo siempre va a estar, el miedo de tener alguna enfermedad, de detectarnos algo, pero no dejar que el miedo nos venza en esta prevención de hacernos nuestros estudios. Digo, es parte de la cultura, ¿no? Sí. Se me escapa un mito o realidad. ¿Qué hay con la lactancia materna? ¿Hay ventajas, desventajas o no tiene nada que ver? Correcto. La lactancia materna es un factor protector, pero solamente si tenemos lactancia durante 12 meses. ¿Por qué? Porque el ciclo celular de la célula mamaria, de la glándula mamaria, se termina en la lactancia. Entonces, las pacientes que no han podido lactar no aumenta el riesgo de cáncer de mama, pero si sí lograron lactar, hay un factor protector de cáncer de mama. Pero solamente es un porcentaje menor. El decir yo lacté más de 12 meses me protege completamente contra cáncer de mama, esto es completamente falso. Sí nos puede seguir dando cáncer de mama, pero nos puede proteger un poquito tener lactancia. El uso de suplementos alimenticios, suplementos deportivos, ha sido de las preguntas que de repente llegan a uno y no sabe uno solamente concretarse en decir no tengo una evidencia científica, pero sí saber que el uso de productos que no tenemos la noción clara, que no existe una evidencia científica de la suplementación. Hablo en particular para atletas de alto rendimiento que de repente hacen uso y abuso de este tipo de suplementación, pero que pueden marcar la diferencia, ¿no? De si alguien que lo consumió antes de ser detectado. ¿Cómo has visto tú en tu práctica clínica y lo que has visto documentado en artículos con fuentes confiables como algo que pueda predisponerlo? Correcto, así como lo dijo doctor, todavía no hay evidencia científica sobre estos productos, ni para bien ni para mal. Entonces, no debemos abusar de estos suplementos, de estos productos anabólicos. En ocasiones, estos productos pueden aumentar el tejido mamario, pero no necesariamente cáncer de mama. Entonces, por ejemplo, atletas pueden presentar un aumento de su glándula mamaria y acudir, ¿no? Porque sintieron un aumento, pero no necesariamente es cáncer de mama, porque no hay evidencia. Pero definitivamente la autoprescripción de estos anabólicos, estos suplementos sin prescripción médica o por algún nutriólogo o sin algún déficit que lo necesite, es completamente erróneo. Siempre todo lo que consumamos tiene que ser indicado por un profesional de la salud. Cuando un cáncer de mama es detectado a tiempo, ¿qué diferencia puede hacer en la vida de la paciente? Completamente toda la diferencia. El cáncer de mama detectado en etapas tempranas aumenta el riesgo, aumenta el pronóstico de la paciente, aumenta la supervivencia de la paciente y aumenta que el tratamiento sea efectivo, la eficacia del tratamiento. Por eso el detectarlo a tiempo puede salvar completamente la vida de la paciente y también el detectarlo a tiempo disminuye el riesgo de recurrencia, de que el cáncer vuelva. Entonces hace toda la diferencia detectarlo a tiempo. Entrando en un mundo quirúrgico, que es algo que dominas con total excelencia, hablando de una reconstrucción simultánea, en todos los casos, una mujer que está sometida a una intervención de una cuadrantectomía o de un procedimiento quirúrgico, una mujer puede reconstruir su glándula mamaria de manera inmediata después de la cirugía. Correcto. Ya existen técnicas oncoplásticas que combinan la cirugía oncológica con las técnicas de cirugía plástica para poder ella conservar su mama. Obviamente hay diferentes criterios para esto. No todas las mujeres van a tener el mismo tipo de cirugía, pero ya existen estas técnicas oncoplásticas que le permiten a la paciente conservar su mama o incluso lo que comentaba usted, doctor, la reconstrucción inmediata. También hay algunas pacientes que pueden ser candidata a la mastectomía, es decir, quitar toda la glándula y en ese mismo momento colocación de implante por cirugía plástica para que ellas ya puedan tener pues este implante y no haya tanto impacto, sobre todo psicosocial en ellas. Digo, el aspecto emocional que nuestras mujeres viven, en donde el fenómeno amputación y pérdida representa el abordaje, donde la parte tanatológica, Adriana, creo que en muchas mujeres
genera una condición donde una parte de su sexualidad y donde su feminidad se pierde. Y creo que no sabemos de repente nosotros como caballeros llevar ese acompañamiento en la parte tanatológica de la medicina oncológica, y mayormente las mujeres representa hoy por hoy algo de lo que médicamente tenemos que compartirle a la sociedad. Ha evolucionado la medicina, ha evolucionado el sentir y el manejo de las emociones. Lo dijimos antes de entrar al cuadro de este programa. Creo que donde el psique de los individuos pueda ser estabilizado, las emociones pueden cambiar importantemente. Yo creo que este es un tema muy importante para usted que nos ve en casita, que entienda que el educar a la población, traducir la medicina en un lenguaje fácil y sencillo, cambia mucho el parteaguas médico. Cuando a la gente le educas con conciencia, cambia la filosofía. Vamos a ir a continuar el glosario médico con Lalo y con Renata, y gracias por acompañarnos en tu programa de Torre Médica. Muchas gracias. Gracias. Continuamos. Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. Bienvenidos al glosario médico, o lo que quisieron decir. Tengo el gusto de estar bien acompañado por Renata Solorio. Renata, ¿cómo estás? Bien, muy emocionada de presentar este glosario el día de hoy. Efectivamente, puesto que el tema que hoy estuvimos abordando, mitos y realidades del cáncer de mama, si bien es un tema que compete directamente a las mujeres, también nosotros como pareja, nosotros como varones, es importante que estemos en la misma frecuencia, porque la lucha al final del día no es de una sola persona, es de dos personas en este caso. Y bueno, vamos a tratar de explicar un poquito más, aún traducir un poquito más lo que la doctora Midori y por supuesto el doctor Julio y la doctora Anaí estuvieron trabajando. Y el primer concepto que vamos a compartir en este momento es conductos galactóforos. ¿Qué es esto, Lalo? Son los canales dentro del seno que transportan la leche desde donde se produce hasta el pezón. Ahora pasamos a la palabra radiación, que esta es una forma de energía que puede viajar en partículas o en ondas. En la medicina, esta se usa para generar estudios o imágenes, como por ejemplo una radiografía. Y cuando hablamos sobre radioterapia, que es una forma de radiación, este se usa para destruir células malignas como son el cáncer. Uno de los estudios muy importantes que se recomienda realizar por lo menos una vez al año es la mastografía, y no es otra cosa sino un estudio de rayos X que permite ver esos cambios en los senos y detectar tumores o quistes que no siempre van a ser malignos. Ojo con eso. Ahora tenemos los genes BRCA1 y BRCA2. Estos genes nos ayudan a reparar nuestro ADN cuando este resulta dañado. Estos genes también pueden tener una mutación, que es lo que nos puede llevar a generar cáncer, sobre todo de mama o de ovario. Una de las red flags, dirían los chavos el día de hoy, que hay que tomar en cuenta en cuanto a cáncer de mama es la galactorrea. ¿Qué es esto? Es la salida de leche del pezón sin estar en periodo de lactancia. Eso no es algo normal. Y para cerrar tenemos quimioterapia, la cual es un tratamiento que usa medicamentos especiales para destruir células cancerosas y evitar que éstas se crezcan y se multipliquen. Y lo que se busca con este tipo de programas, con las campañas que se realizan en ese sentido, es detectar el cáncer a tiempo, porque las queremos vivas, las queremos aquí con nosotros. Renata, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por recibirme. Muchísimas gracias, y recuerda que tenemos una cita semana a semana aquí en Torre Médica, su programa de especialidades.